La hermenéutica de los escritores bíblicos, la lógica autoral. Bienvenido, bienvenida acá al canal. Estoy iniciando una nueva serie contigo referente a la interpretación bíblica. Y la pregunta es, los autores de la Biblia, ¿cómo interpretaban la escritura cuando estaba delante de ellos? Por ejemplo, los apóstoles, los profetas, es decir, los autores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿qué tenían en mente cuando escribieron lo que escribieron? Y el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿qué reglas debe seguir? Bien, todo esto en el canal y acá en este capítulo referente a la introducción de lo que significa la lógica autoral. Comenzamos entonces con esta pregunta. ¿Cuál es la hermenéutica cristiana confiable? Hay muchas formas de interpretar la Biblia quizás, pero una primera respuesta sería la siguiente, ¿no? Como cristianos creemos que la hermenéutica, que significa de paso interpretación bíblica. Hermenéutica viene de esa palabra hermeneu, que significa extraer, sacar de un lugar, es decir, extraer el sentido, el significado del texto bíblico. Entonces, la hermenéutica que usaron los apóstoles del Nuevo Testamento es la hermenéutica cristiana, porque se acepta a los autores bíblicos del Nuevo Testamento como inspirados por el Espíritu Santo para escribir verdades solemnes y que son atemporales porque llegan hasta nuestro tiempo y son útiles hasta ahora. Pero surge otra pregunta. ¿Cuál fue esa hermenéutica de los apóstoles? Respuesta. La hermenéutica, y estamos acá, la hermenéutica que usaron los profetas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento basaron sus escritos en la revelación divina, pero también en la escritura que tenían enfrente, es decir, el Antiguo Testamento. Por eso, escritores bíblicos del Nuevo Testamento como Pablo mencionan el Antiguo Testamento. La pregunta de qué forma lo mencionan, como el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es el libro que más referencias del Antiguo Testamento tiene. Está entrelazado con una serie de textos y en un versículo pueden aparecer varios textos mencionados del Antiguo Testamento. Pero surge otra pregunta. La hermenéutica de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Respuesta. La hermenéutica que el Espíritu Santo les permitió usar. Es decir, si crees que Dios inspiró las Escrituras y fue el Espíritu Santo el agente que capacitó al profeta para que éste escriba de forma fidedigna lo que le había sido revelado, hay que creer entonces que los autores, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, tienen autoridad para enseñar. Y ellos escribieron con un sentido, pero tomando en cuenta la trascendencia de sus escritos. Siguiente pregunta. ¿Qué esperará Dios de los lectores de la Escritura? Primero, que se utilice el método histórico, gramático, literal de interpretación, es decir, tomando en cuenta la geografía, la historia, el contexto en el que se escribió y también la gramática. Con eso hablamos de morfemas, de sintaxis, de semántica y también del contexto literario. El contexto es rey, en el sentido de que un texto significa lo que significa de acuerdo al contexto en el que aparece. Segundo, que se respete el significado que el autor le dio al texto. Y en eso tenemos que tener mucha confianza de que el autor bíblico escribió, inspirado por Dios, y aunque pueda ser que no tenga mucha lógica para alguien, para uno mismo, hay que buscar eso, el significado que el autor le dio al texto, el significado original. Pero también hay que buscar algo y considerar esto que es muy importante: reconocer, que se reconozca la trascendencia del texto bíblico, es decir, que se reconozca las implicancias, ¿no es cierto? El alcance que tiene un versículo no es estrecho, no es corto. Un versículo se puede aplicar de muchas maneras y los autores de la Biblia a veces usaron versículos entrelazados para apuntar a situaciones de su tiempo, pero también a situaciones apocalípticas del fin y escatológicas de los últimos días.
Pregunta, ¿en qué estaba pensando el autor? Es la pregunta que hay que responder cuando tú leas un texto y quieras saber lo que significa. La pregunta es, ¿en qué estaba pensando el autor cuando escribió lo que escribió? Y ahí hablamos de uso. ¿Qué uso hace el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? ¿Qué entendemos por uso? ¿Qué debes entender por el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? Lo siguiente. Uso se refiere a cómo pensaban los apóstoles respecto del Antiguo Testamento y cómo lo aplicaban. La aplicación es tan importante. Y vamos a ver ejemplos en una siguiente lección, un siguiente capítulo. En este momento no vemos versículos, pero hay muy interesantes versículos. Un evangelio que menciona mucho el Antiguo Testamento es el libro de Mateo. Como el profeta dijo, como estaba escrito, y Mateo vuelve a Oseas, vuelve a Génesis, vuelve a Éxodo. Es impresionante la intertextualidad o la interpretación intrabíblica que hace. Así, la lógica del autor es el asunto fundamental. Algo más. Hay autores que han dudado acerca de la forma en que escribieron los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente los del Antiguo Testamento, porque los autores del Nuevo Testamento usan versículos del Antiguo Testamento en otro contexto, aparentemente de otra forma, y pareciera que no lo usan considerando el contexto original. A eso se le llama, es una de las varias veces oportunidades u opciones que han aparecido, ¿no? El famoso sensus plenior, que significa darle un sentido más completo del texto del Antiguo Testamento por los autores del Nuevo Testamento. La tesis de esta idea, sensus plenior, es que los escritores del Antiguo Testamento no entendieron a cabalidad las implicancias de sus escritos, lo cual no es cierto. Porque si creemos que Dios reveló a través del Espíritu Santo a las personas, a los profetas, estos escribieron de manera autoritaria, de manera contundente, y ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿ok? Por eso propongo un nuevo paradigma, que los autores bíblicos usaron la teología bíblica para interpretar las escrituras que tenían a su disposición. Repito, autores del Nuevo Testamento como Mateo, como el doctor Lucas, como Pablo, como Marcos, como Juan, tenían delante de ellos las escrituras del Antiguo Testamento y ellos usaron la teología bíblica del Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo y para darle un significado adicional a ese versículo del Antiguo Testamento que tenía un contexto, pero al leer ese texto, los autores del Nuevo Testamento se dieron cuenta de que podía también tener más trascendencia, más implicancias. Y bien, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué te toca hacer a ti como creyente? Toca aprender la práctica de la interpretación de los autores bíblicos. Avanzamos un poco más. La intertextualidad de la Escritura. Que prefiero llamarla de esta forma, ¿no? La interpretación intrabíblica. Mucho se habla de intertextualidad, que es pues encontrar similitudes de textos en otras partes de la Biblia, también en otras fuentes que no sea la Biblia, como los rollos del Mar Muerto, puede ser, los escritos de Flavio Josefo del siglo I y otros escritos. Pero lo que hace referencia la mayoría de los autores cuando hablan de intertextualidad es la interpretación intrabíblica, es decir, cómo la Biblia misma, dentro de ella, crea significado y se explica a sí misma. Entonces, podemos encontrar la respuesta de lo que significa un texto en Apocalipsis, digamos, mirando al Antiguo Testamento. Interpretamos usando los testamentos y no otras fuentes que no sea la Escritura. Eso es interpretación intrabíblica o intertextualidad. Intertextualidad podría significar más que todo el uso de otras fuentes que no sea la Escritura para arrojar luz a textos difíciles, ¿no? Repito, como escritos de Flavio Josefo, los rollos del Mar Muerto y los libros pseudoepígrafos, ¿no? Que tienen diferentes nombres y que parece que se escribieron en el periodo intertestamental. Muy bien, ¿qué es esto de interpretación intrabíblica? Explica cómo los escritores bíblicos
aluden a otras partes de las Escrituras. Es importante estudiar la interpretación intrabíblica correcta. Se refiere específicamente a cómo los autores inspirados expusieron la revelación anterior en sus propios escritos. Y con revelación anterior me refiero al Antiguo Testamento. Esto lo menciona Abner Choi en su libro La hermenéutica de los escritores bíblicos, página 20, con el que estoy de acuerdo. Finalmente, recordar esto. Los textos veterotestamentarios individuales son ventanas a contextos mucho más amplios de lo que tú y yo podemos imaginar. Es decir, son una parte intencionada de una serie de pasajes que los profetas del Antiguo Testamento han entretejido. ¿Ok? De modo que los apóstoles del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, estudiaron detenidamente algunos pasajes con ciertas ideas bíblico-teológicas, porque los profetas, es decir, los autores del Antiguo Testamento, ya habían establecido esas asociaciones. Y por eso vemos que a veces un versículo de Éxodo se lo aplica en los evangelios y parece que es en otro contexto, pero el autor del Antiguo Testamento ya escribió de cierta forma como para que tenga ese versículo trascendencia, no solo en su tiempo, sino más adelante. Todo esto es la introducción a la lógica autoral, y yo te invito a que confíes en que los autores del Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron revelación divina, respetaron el contexto histórico, geográfico, literal y gramático, y también escribieron de tal forma que autores posteriores pudiesen usar sus escritos para referirse no solamente al sentido que el autor inicial le dio al texto, sino también para darle alguna otra implicancia del texto. A eso se le llamó, como vimos ahora, la trascendencia. Sentido y trascendencia, dos cosas que debes buscar al estudiar la Escritura. En otro video estaremos viendo ejemplos muy interesantes referentes a la interpretación intrabíblica. Hasta la próxima.